un abrazo para todos. Amén. En el libro de los Salmos, el número 92, por favor. Libro de los Salmos, número 92, verso 10. Amén. Por ahí hay unas imágenes, por favor, si me ayudan, yo les agradezco. Bueno, se está hablando del Pentecostés. El Señor a mí me dio algo. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda para transmitir lo que colocó en mi corazón. Pero espero que así como fue de bendición para mí cuando empecé a estudiarlo, sea también para ustedes. Amén. Salmo 92, número 92, verso 10. Amén. Leámoslo todos a una sola voz. ¿Cómo dice? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Fuerte. Seré ungido con aceite fresco. Alguien diga amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a tener una imagen del búfalo. Por favor, algunos han tenido la oportunidad de verlos de cerca. Bueno, yo no, pero me tomé la tarea de mirarlos, así sea por una imagen. Bueno, entonces aquí tenemos la imagen de un búfalo. ¿Sabe que cuando el salmista, sabemos que los salmos son canciones, para mí son oraciones cantadas, pero cuando el salmista expresa, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, es muy lógico saber que es símbolo de resistencia, de poder, de fuerza, pero enseguida dice, seré ungido con aceite fresco. Entonces vamos a mirar qué relación tiene el búfalo y el aceite fresco. Vamos a prestar atención. Lo que significa este versículo es que hay una comparación porque aquella joroba, aquella corona que vemos en el búfalo, que es absolutamente grasa, aceite, está, por favor, la imagen, yo les agradezco mientras esté en la enseñanza, la imagen del búfalo. En aquella joroba hay un aceite, pero que es una grasa que se convierte en aceite solo, escuche esto, cuando lo necesita para defenderse. Cuando usted tenga la oportunidad de mirar cómo los leones se vienen esas tremendas fieras a querer atacar y a comérselo, ¿cierto? Porque ellos es a devorar al búfalo. Resulta que en aquella joroba, en aquella corona, esa grasa que mantiene muy quietica, pero en el momento en que el búfalo retrocede, cuando él retrocede, allí ocurre algo y es que comienza a segregar aceite por todo su cuerpo y baja hasta toda su cara, todo el rostro, pero también por todo el cuerpo hasta sus patas. Todo. Así que cuando viene el león y él intenta enterrar las garras, ¿qué sucede? Se resbala. Así que averiguando, indagando un poco, entonces podemos comprender por qué el salmista dice, hablando del Dios que tenemos, que cuando usted y yo nos sentimos atacados por el enemigo, ¿cuántos nos hemos sentido así? Todos. Así que hablar del Espíritu Santo y hablar de las fiestas, esto es muy lindo. Hablar de que el Señor toma nuestra lengua y hablamos en otros idiomas, eso es algo glorioso. Pero eso no es solamente para emocionarnos y para dar voces de alabanza, sino que cuando el enemigo ataque tu vida y la mía, hay una protección divina de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Gloria sea su nombre. Qué hermoso, ¿cierto? Ahora miremos, por favor, la otra imagen. Vamos a mirar la otra imagen. El búfalo, déjeme darle unas características. Bueno, el que acabamos de ver, ustedes lo recuerdan. Ahorita estamos viendo esta imagen. Pero en su mente, ¿cómo lo veían? Ya no la tenemos. ¿Cómo veían la imagen del otro búfalo? Fuerte.
y robusto. Muy bien. ¿Saben que aproximadamente cuando el búfalo está en su máxima salud, vitalidad, hasta 1000 kilos tiene en su cuerpo? Pero tienen una capacidad de tener una carga de muchas más toneladas encima. Así que entonces, mientras ellos cumplen su ciclo de fuerza y resistencia, pues hombre, allí están. Pero resulta que no solamente los animales que uno ve que son débiles y que ya no pueden más, sino que aún los que en un momento dado han tenido fuerza, se ha notado como a ver cómo les llamamos, vigor. Y cuando alguien es potente, a ver, esa imagen que muestra es una palabrita, imponente, gracias, esa es. Resulta que cuando pasa el tiempo, ya no hay esa potencia, ya no hay esa que muestran de resistencia, sino que también se le llegan los años en que se sienten débiles. Y que como el otro se veía tan grueso, lleno de cientos de kilos encima, este ya se ve diferente. Pero me llamó la atención algo. Y es que el Señor permite que el búfalo, cuando siente que ya no tiene fuerzas, hay unas características bien especiales. Y es que él se pone de rodillas. Y sabe que en su hábitat normal, en su hábitat, aún así lo tengan bajo rejas, encorralado, siempre mirarán a un búfalo que cuando no tiene fuerzas se pone de rodillas y comienza a subir, a subir, a subir, y a medida que el búfalo sube viene una fuerza que se incorpora en el animal hasta que vuelve a quedar vigoroso y fuerte. Ahora comprendemos por qué el Señor nos compara como el búfalo. Cuando tú y yo no tenemos fuerzas, tenemos la facilidad, porque el Señor ha sido bueno, que así sea con nuestras rodillas o así sea con nuestra manera, porque algunos no lo pueden hacer de rodillas, pero con nuestra manera de bajarnos ante Dios. Y aunque otros nos ven delgados y como que ya trabajó en un tiempo, cargó toneladas, pero ahora no puede, pero el Señor demostrará que cuando se pone de rodillas o la actitud se doblega, comienza a subir y a subir, y a medida que sube hay fuerza, poder y autoridad, hasta que vuelven a ver un búfalo, hablando de los animales, fuertes. Es algo hermoso lo que el Señor hace con nosotros. Vamos con la comparación. Yo quiero que miremos, por favor. Vamos a ir a Jueces, el capítulo 11. Me llamó la atención, hay un hombre llamado Jefté. Jueces, el capítulo 11 menciona la palabra que Jefté Galadita era esforzado y temeroso. Y este hombre esforzado y temeroso tenía algo particular. Era un hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté conocía al Dios que tú y yo conocemos. No tiene la culpa que haya nacido de una mujer ramera. Tú tienes la culpa de la madre que tienes. Tú tienes la culpa del padre que tú tienes. No es cierto. Tenemos la culpa algunos de que estemos huérfanos. No es cierto. Pero saben, el Dios que ha prometido darnos fuerzas nos hace esforzados y valientes. Vamos con esta situación. Tanto fue la angustia y tanto fue
el caos que vivió Jefté, tanto fue lo que le hicieron sus hermanos y la mujer de su padre, que no soportando y aún aguantando una temporada, hasta que de pronto toma la decisión y dice el verso 3: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Vamos. Usted y yo no tenemos la culpa de las cosas que nos pasen en la vida. Escuche esto. Que tenga que ver de lo que haya pasado en casa a nuestro alrededor. Pero usted y yo sí tomamos decisiones para que el Señor permanezca en nuestras vidas. Amén. Así que si nos pasó tristezas cuando en la niñez, y nos pasó tristezas en el trabajo cuando se inició, ok, pero que de ahí en adelante tú y yo nos arrodillemos como se arrodilló el búfalo y empecemos a subir, depende de usted y yo la aptitud y de un Dios que está dispuesto a ayudarte. ¿Sabe que Dios siempre estuvo con gente? Y sabe que las malas famas, eso es rápido. Pero aunque hayan buenas acciones que no llegan tan rápido, pero también llegan. Así que sus hermanos y la tierra donde vivía Jefté escucharon que Jefté y otros que en un momento dado estuvieron afligidos y pasaron por situaciones difíciles, pero que ellos se repusieron, fueron resilientes, salieron adelante de tal manera que sabían que había uno donde ellos podían confiar y ver que el Señor les ayudaría aunque no estuvieran en casa. Cuando los ancianos se dan cuenta que Jefté le ha ido bien y que es valiente y que tiene un grupo con él, mire lo que ocurre. Fueron a traer a Jefté, el verso 5, cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer ¿a quién? A Jefté, verso 6. Y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe. Vuelvo y repito. Ven y será nuestro jefe. ¿Sabe que yo encontraba algo? El búfalo tiene una temporadita de estar de rodillas, pero luego tiene una temporada de ponerse de pie y seguir siendo imponente. Yo quiero hablar con cristianos que reconocemos que nos han pasado situaciones que nos han humillado, pero que el Señor ha guardado nuestro corazón para no quedarnos amargados. Pero que al no quedarnos amargados y al ver que el Señor ha obrado en nosotros, podemos también aceptar todo lo que el Señor ponga a la mano para hacerlo. Vamos a hacer, porque lo que viene de parte del Señor es agradable y perfecto, y nadie se pondrá en contra. A lo contrario, aún a vuestros enemigos hará estar en paz con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Qué bueno no vengarnos por nuestra propia mano. Qué bueno saber que la venganza es de nuestro Dios. Eso dice la palabra. Qué bueno es saber que cuando alguien tiene la unción del Señor, espera en Él y Él hará. Qué bueno es saber que cuando alguien sabe para dónde lo lleva el Señor, aunque no tenga idea de lo que va a acontecer, pero aquí hay una iglesia que sabe muy bien que nosotros de rodillas y con la unción del Santo vamos de aumento en aumento, vamos de victoria en victoria, porque hay un vencedor con nosotros que nos hace estar vencedores
darnos la victoria. Amén. Miremos. Jefté le dice entonces a los ancianos: se me hiciera volver, verso 9, para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová. Oiga, es que la victoria no es de nosotros. La victoria es de nuestro Dios, ¿cierto? Es que cuando alguien es ungido, sabe de a dónde viene la unción. Y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, y envió Jefté el mensaje al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Vamos a recortar acá. Cuando alguien sabe que hay un enemigo que se levanta contra la iglesia, sabe cómo debe pelear. Nosotros sabemos que las fuerzas del mal son reales. Nosotros sabemos que el enemigo ataca y lo que quiere es que no tengamos paz. Así que es muy común ver que entre las directivas los unos y los otros comienzan a mirar a quién es el que sobresale. Pero déjeme decirle que nosotros no tenemos que ser así. Aquí el único que sobresale es el Señor. Y cuando Dios le da la victoria a una, se la da a todos. Amén. Así que sabemos muy bien que el enemigo coloca enemistades, celos, pleitos, contiendas, y empezamos a escuchar una cantidad de cosas. Pero déjenme decirles que los que amamos a Dios y conocemos de la unción, no vamos a sacar espada, sino que a lo contrario, nosotros sabemos que el que se humilla será levantado, que el que sabe cómo actúa sabe también cómo obtiene la bendición. Amén. Miremoslo. Pasemos al verso 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Lea conmigo verso 29. Y el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galaad y por Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, los que le estaban haciendo la guerra. Pasemos al verso 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos. ¿Y qué dice la última parte del versículo? Y Jehová los entregó en su mano. La unción que usted y yo queremos que permanezca, porque ya la tenemos. Tenemos la unción que el Señor nos ha dado, pero necesitamos que permanezca para que cuando el enemigo venga, hay una mano poderosa del Señor que permite que la unción se esparza por todo lado de nosotros, y por más de que el enemigo quiera devorarnos, no puede. No podrá hacernos daño, no podrá, aunque nos sintamos que tenemos allí esa fiera que se viene con ímpetu. Hay algo maravilloso, y es que el Señor nos levanta y nos pone en alto para que el enemigo se quede mirando que la unción del Señor, que la unción del poder de ese Dios todopoderoso es real en sus hijos. Esta historia termina en victoria porque el Señor le ha dado la unción. Vámonos al Nuevo Testamento a ver si alcanzamos a mirar otra historia. Yo quiero que miremos a alguien que en un momento dado se sentía un búfalo fuerte. ¿Sabe que cuando Pedro se sentía tan cerca del maestro, oiga, le preguntan: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando él escucha esa pregunta, sabe que hay una unción en Pedro que rápido responde. Otros por allá están diciendo, unos dicen que era el profeta Elías, otros es Jeremías, otros, bueno, Juan, pero él que dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
¿Sabe que a veces tenemos momentos en que el Señor en su misericordia deja que esa unción sea notoria? Y cuando esa unción es notoria, ¿cómo nos sentimos? Hermanos, cuando la unción es notoria, usted se siente y yo me siento tan contentos. Cuando usted ha tenido la oportunidad de ver cómo el Señor es el que abre tu boca y sale palabra de poder. Cuando tú le hablas a un vecino, cuando tú le hablas a un familiar y ves cómo el Señor te respalda. Hermanos, eso es alegre. ¿Cierto que sí? Oiga, Pedro tuvo oportunidades de sentirse tan bien, de ver cómo el Señor multiplicaba panes y peces y él recogía pedazos de lo que sobró, y cómo no iba a estar feliz viendo las maravillas de Dios. Pedro tuvo la oportunidad de ver cuando el Señor resucitó la hija de Jairo, y no solamente solo tres, Pedro, Jacobo y Juan, porque otros no pudieron entrar. El Señor no se lo permitió. Y cuando hay así momentos especiales que uno dice, oiga, de tantos el Señor me lo permitió a mí, ¿qué sentimos? Alegría. Oiga, de tantos el Señor me permitió hacer esto, ver esto. Hermanos, eso es algo hermoso. Eso es algo especial. Y así ocurre en las congregaciones. Yo aquí canto y yo toco, y cuando yo canto y toco, la unción se derrama, y cuando usted termina el culto, usted saca pecho y dice, es que el Señor me ama, ¿cierto? Pero ¿qué cuando cometemos errores? ¿Pero qué cuando le fallamos a nuestro Dios? Una cantidad de momentos especiales tuvo Pedro. Pero sabe que se llegó el momento en que el Señor le dice, ¿sabe, Pedro? Satanás me lo ha pedido, ¿para qué? Pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Pedro, yo te quiero enseñar qué clase de unción es la que yo doy. Pedro, permítame enseñarle y déjeme que yo pueda mostrarle cómo es que yo trabajo. Sabe que estamos pidiendo el Espíritu Santo, y quizás hay algunos que están pidiendo el Espíritu Santo y deseando que ese poder sea manifiesto en sus vidas, porque usted está diciendo, yo quiero ser el líder de los jóvenes. Oiga, yo quiero que en las próximas nombramientos el pastor me tenga en cuenta, porque yo quiero estar o hacer o esto o lo otro. Eso no es malo, pero déjeme decirle que la unción no es solamente para cargos. Qué bueno es saber que cuando usted y yo queremos la unción, sea para que cuando también el enemigo se venga y usted pueda en un momento dado sentirse tentado, usted puede invocar el nombre de Jesús y ver cómo el Señor le sigue amando, aún tenga la tentación en su vida. Amén. ¿Cuántos hemos fallado a nuestro Dios? ¿Cuántos hemos cometido errores? ¿Sabe que Pedro también lo cometió? ¿Sabe que Pedro, cuando se llegó el momento que prendieron al Señor, todavía él estaba allí y creía que entonces podía, porque como el Señor le había usado tanto, entonces saca la espada y corta la oreja del soldado Malco, y cuando se ve la cantidad de sangre, el Señor toca la oreja del soldado y lo sana, pero voltea a mirar a Pedro y le dice, Pedro, mete la espada en tu vaina, porque no es con espada, esto no es así. Déjame enseñarle que esto es con la unción de mi espíritu. Déjame enseñarle que esto no es con espada ni con nada del humano. Esto es con el poder que yo les voy a dar para que sean vencedores. Amén. Más adelantico vemos y nos damos cuenta cómo cuando alguien lo mira, pero como ya aprendieron al Señor, y por allí hay una sierva, todavía una mujer, imagínense, para un judío, que una mujer venga y le diga, tú estabas con aquel, yo sé que yo lo vi con él, y él diga, no lo conozco, no sé de qué hablas. Otro viene más adelante y dice, es que también eres Galileo. No, yo no sé. Y otro más adelante, pero es que hablas como él.
y comienza a hablar descompuesto para no parecerse a lo que tanto amaba. ¿Cuántos de nosotros, sin querer, porque no nos proponemos, muchas veces ni siquiera es premeditado que cometamos el error, pero lo cometemos? Y a mí me llama la atención que aunque el Señor hace una mirada especial para Pedro y Pedro se acuerda y sale a llorar amargamente, me parece verlo como cuando el búfalo se arrodilla y siente que ya no puede más, pero que él sabe que si él se esfuerza y sigue de rodillas caminando y subiendo, va a mirar lo que ocurre. Pedro no se pudo olvidar que había un Dios que le amaba. Pedro no se pudo olvidar que había un Dios que le había dicho que él iba a resucitar. Y pareciese que sí, usted va a decir, pero es que en Juan parece que se olvidó. Pero déjeme decirle que cuando nosotros creemos humanamente que las cosas se olvidan, hay un Dios que nos las recuerda que no es así. Vamos a mirar en Juan el capítulo 11. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ustedes recuerdan cuando el Señor le había dicho: Pedro, tú ya no vas a ser pescador de animalitos, tú serás pescador de hombres. Vamos con esto. ¿A cuántos el Señor nos ha dicho que trabajemos en su obra? ¿Sí o no? Esto no es solamente del que predica. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio no es solamente desde un altar. El Señor nos ha dado mandamiento para que vayamos a anunciar el evangelio a nuestros seres queridos. ¿Cuántos de los nuestros, cuántos podemos levantar la mano y decir: todavía me faltan hermanos, todavía me faltan parientes, todavía hay un trabajo que hacer? Pero tú y yo a veces volvemos a lo mismo. Estamos pensando en que hay que trabajar, y claro que hay que trabajar, pero hermanos, lo del dinero, los títulos de estudio, por más que nos esforcemos, eso está bien, pero eso no puede ser tu prioridad y la mía. Porque tu prioridad y la mía es que hay un Señor que ha anunciado que levanta un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, y tu trabajo y el mío ahora es anunciarles para que el enemigo quite las garras de la vida de ellos y ellos puedan ser libres. Amén. Así que gracias a Dios por todo lo que hacemos. Pero hay una prioridad. ¿Estamos trabajando en ella? O quizás nos volvió a pasar como le pasó a Pedro. Volvió a pescar, no sacaba nada. Pero tan amoroso este Dios, tan especial el Dios que tú y yo conocemos, que aunque estaban otra vez allí intentando, el Señor les muestra que de Él es que viene la bendición, que de Él es que viene todo lo que nosotros tenemos. Y cuando ellos van otra vez a pescar, se dan cuenta que es porque el Señor les dice que echen la red a la derecha, y allí sacan una cantidad de peces. Entonces a quien discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién les tenía eso? Este Dios que tenemos nos da lo que necesitamos.
Este Dios nos da aún, hermanos, las delicias que usted solamente se imagina y el Señor provee para nosotros. Amén. Pero este Dios que nos da delicias y que provee, hay algo que Él quiere que usted y yo hagamos. Y aquel que le había negado, aquel que había fallado, en el verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay una unción especial, pero tú y yo debemos demostrar cuánto amamos al Señor. Perdóneme que se lo diga, pero sabe que cuando tú y yo amamos al Señor, no andamos coqueteándole al mundo. Poquitos amenes. Cuando tú y yo amamos al Señor, tenemos que demostrar a quién amamos. No puede ser que tú desees hablar en lenguas. Y déjeme decirle que hasta quizás hablas en lenguas, pero ¿cuál es el comportamiento en tu casa? ¿Cómo te comportas allá con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo te comportas con tus hijos? ¿De qué manera vivimos? Así que entonces el Señor le está diciendo a Simón: te voy a enseñar para que la unción permanezca en tu vida. Y para que la unción permanezca en tu vida, demuéstrame que me amas apacentando mis corderos. ¿Cuántos queremos unción permanente? ¿Cuántos queremos unción permanente? Hermano, comencemos con pedirles disculpas cuando cometemos errores con los nuestros. Amén. Y sabe que vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: pastorea mis ovejas. Tenemos que vivir bien con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que saber tratarnos. Ustedes ven cómo el pastor saluda con esa especialidad, cómo va y visita, cómo nos cuida y nos alimenta, cómo se preocupa para que usted y yo tengamos un alimento bueno, saludable. Déjeme decirle que esto es tarea de todos. Pastorearnos los unos con los otros, cuidarnos, no dañarnos, no herirnos, no difamarnos, no criticarnos. Alguien diga amén. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo otra vez: apacienta mis ovejas. Haz lo que tú tienes que hacer. Hermanos, ¿sabe que esta lección de vida para Pedro, que quizás en el momento ni lo comprendía, pero en el día de Pentecostés, vámonos para el libro de Hechos, en el día de Pentecostés comenzó Pedro a darse cuenta y a comprender lo que el Señor le estaba tratando de enseñar, cuando ni siquiera lo trató mal por haberlo negado. ¿Cuántos de nosotros no queremos perdonar a los que nos han hecho daño? Pero es que me traicionó, pero es que hizo esto, pero es que comentó esto, pero es que hizo de tal manera que me hirió. Sí, pero el Señor usted no encontró por ningún lado ni yo que le dijera: Pedro, oiga, te lo dije que me ibas a negar. Oye, Pedro, ¿sí viste cómo te comportaste tan mal? No. Había un Jesús que les tenía un pez a la brasa. Había un Jesús que les tenía pan para que comieran y para demostrarles que les amaba con el alma. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que cuando hemos tenido las oportunidades de ver la gloria de Dios, Él se alegra. Pero que cuando tú y yo le hemos fallado, hermanos, Él no está allí con un rejo para darnos. Él está allí deseando que tú sigas de rodillas, que tú sigas de rodillas caminando hacia la meta, porque se llegará el momento que mirarás la gloria de Dios tal como Él quiera que tú y yo la miremos. Aleluya. Mira esto. En el día de Pentecostés, cuando llegó el momento de que todos los que estaban allí estaban unánimes. ¿Cómo estaban?
Oh, estaban unánimes. ¿Cómo estamos en casa? Ustedes me van a decir, hermana Yubis, ¿y usted cómo ha vivido? Momentos en que no he estado unánime. Momentos en que he sentido que como que todo se derrumba, a veces por mi culpa, otras veces creo que son otros. Pero lo único que sé es que cuando me he puesto de rodillas, el Señor se ha acordado de mí. Y la Biblia dice que todo el que se humilla, el Señor lo levanta de nuevo. Amén. Así que si aquí hay alguien diciendo, qué bonito lo que están haciendo, es una fiesta, vamos a ver si yo de pronto hablo en lenguas, vamos a ver si de pronto allá, no, sin de pronto nada. Es que si tú tomas una decisión de humillarse, hay un Dios que te levanta y te deja ver lo que tiene para ti. Eso depende de tu actitud y de la mía. Alabado sea el Señor. Este hombre que tomó la actitud de humillarse, este hombre que tomó la actitud que debía tomar cuando llegó el día de Pentecostés. Oiga, ¿por qué no fue Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no fue uno de los otros que estaban allí? No. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿A quién usó el Señor? A Pedro. Ahora déjenme preguntarles, ¿alguien puede creer que Dios usará aún más tu vida? ¿Alguien puede creer que el Señor hará lo que hizo con Pedro? Pero ¿sabe que Pedro mantenía de rodillas? Vamos al capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Oiga, pero ya no estaba Pedro diciendo: oiga, es que yo fallé a Dios. Oiga, es que yo por ahí ya le negué. No. Aquí hay un Dios que toma tus errores y los míos y lo echa a lo profundo de la mar y te da una nueva visión, te da una nueva oportunidad, te levanta de nuevo, te da la unción y el poder. Y cuando Él está allí, ¿sabe qué les dice? No tenemos plata ni oro, pero hay algo que tengo la unción del Santo, levántate y anda. Y aquel se levantó y anduvo. ¿Cuántos quieren ver milagros? Pero nosotros no tenemos que andar detrás de los milagros. Pero los milagros nos van a seguir cuando tú y yo vivamos como Dios quiere. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es mirar como cuando Pedro andaba, aún los enfermos los sacaban, aún aquellos que venían endemoniados, y eran tantos que no tenía tiempo para estar orando por el uno y por el otro. Pero había una unción que me parece como cuando ellos, era el tiempo de la persecución, era el tiempo de los problemas, pero donde ellos iban había un aceite que se iba saliendo de ellos en contra de los ataques del enemigo, pero para bendición de otros. Los enfermos y los endemoniados eran libres. Ahora les pregunto, ¿cuántos queremos la unción para que el Señor nos guarde? Póngase en pie. Póngase en pie. Yo quiero orar por alguien sincero. Alguien que no le importe, es que ¿qué dirán si yo me arrodillo? Es que ¿qué dirán si yo paso? Yo quiero orar por alguien que sepa para dónde lo tiene el Señor, para dónde lo lleva. Quiero orar por alguien que sabe muy bien que lo que el Señor nos da nos va a proteger, y aunque hayan amenazas, y aunque hayan quizás críticas, y aunque hayan por momentos voces de parte del
enemigo, alguien pueda decir: no, 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 no. Hay una unción, hay un poder, hay una autoridad que me va a guardar de toda la fuerza del mal. ¿Qué familia quiere venir a orar? Véngase, véngase y dígale: Señor, guarda a mis hijos. Guárdalos allá donde estén. Puede ser que aquí no estén, pero allá, Señor, donde está mi hijo, allá, Señor, donde está mi esposo, Señor, donde yo trabajo, Señor, donde yo mantengo. Yo quiero, Señor, agradarte. Yo quiero, Señor, no pecar contra ti. Yo quiero vivir en santidad, Señor. Que cuando algo venga en contra, hacerme daño, que cuando sienta que las emociones, cuando sienta que los sentimientos son lastimados, son heridos, alguien pueda decir: hay una unción que va a salir de mí, que no me va a permitir dañarme. Hay algo que va a fluir de mí, con palabras de sabiduría, con palabras sazonadas con sal, para saber cómo responderle a aquel que me quiere hacer daño, para saber actuar contra aquellos que nos quieren dañar. Yo quisiera orar por alguien que pudiera creer lo que el Señor te tiene tan bello. Yo quiero orar por alguien que pudiera creer que el Señor te va a usar. Usted va a decir: pero ahora con la edad que tengo, pero ahora con lo que ha pasado. No importa la edad, no importa lo que haya pasado. Lo único que sé es que el Dios que levantó a Jefté, que lo volvió y lo levantó delante de los de su casa, también te va a levantar a ti. También se va a escuchar que tú eres esforzado y valiente. También se va a escuchar que tú eres una hija de Dios. También se va a escuchar que tú tienes la unción, que el Dios te ha ayudado, que Dios te ha dado las fuerzas, que Dios ha hecho algo grande por ti. Vamos a orar, hermana. Invoca el nombre de Jesús. Hermano, invoca el nombre de Jesús. El Señor es el único que nos puede guardar. Tú conoces tu vida, pero hay un Dios que también la conoce. Vamos a levantar nuestras manos. Dile al Señor: Señor, yo quiero esa unción para el momento difícil. Gracias por permitirme hablar en nuevas lenguas. Gracias, Señor, por permitirme gozármela. Pero te ruego que cuando esté en el problema, tu gloria sea sobre mí también. Tu presencia sea sobre mí. Levanta la voz, iglesia. Levanta la voz, levanta la voz. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Nadie podrá separarnos. Levanta la voz, invoca el nombre de Jesús. Eres libre por la palabra. Invoca el nombre de Jesús. Eres libre por la palabra. Hermano, tú puedes invocar el nombre de Jesús. ¿Hace cuánto que vienes sintiéndote mal? Invócale, invócale de veras. Invócale con el alma. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres grande, Jesús. Aleluya. Tú que conoces la vida de aquel varón, tú que sabes lo que él está viviendo, en el nombre de Jesús, guárdale, sácalo de allí, Señor, sácalo. Muéstrale, Señor, tu gloria. Muéstrale a ella que tú tienes la victoria. Muéstrale, Señor, que sus hijos son salvos, que sí hay respuesta para ella, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, mira aquella que ha llorado. Mira, Señor, sus lágrimas. Mira sus momentos difíciles, Señor. Pero en tu nombre hay victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret hay victoria. Oh Padre Celestial, gracias, gracias. Somos